Bueno, buenos días para todos. Estamos ya en el tercer encuentro, si no me equivoco, y agradezco, como siempre, a ustedes que se toman el tiempo de sumarse, a APLU por el espacio y a todos los que colaboran para que esto salga y pueda ser compartido después en el canal de APLU. Así que vamos hoy. En realidad, en lo que era el curso de literatura medieval hasta el año pasado, eh, había dos textos que aproximadamente tienen un siglo de distancia, que son los que forman parte de esta unidad que nos remite al universo de los que oran. ¿Se acuerdan que habíamos empezado conversando a propósito de esa jerarquización o bueno, de esa categorización que distinguía a nivel social en el mundo medieval los que trabajan, los que oran, los que luchan? Con la épica nos acercamos al universo de los guerreros y los que luchan justamente con aquella figura paradigmática del Cid. Entonces ahora vamos a pasar al universo de los que oran, pero que los tenemos que pensar en el entendido de los intelectuales, ¿sí? Por eso es muy importante, independientemente de que pueda de pronto alguno de sus planteos resultarnos lejano, ajeno, que no creo que tanto, ahora en cuanto lo conversemos, yo voy a hacer referencia a dos textos más o menos paradigmáticos, aunque tienen esta distancia. Pero lo que me importa más, y me parece, y bueno, evidentemente el valor de estos textos radica en que, sobre todo el primero, que es el que hace, cuyo autor es Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, es de los primeros textos en el que nosotros tenemos, además de obra, que son los milagros, es una recopilación de milagros de la Virgen María. Mm, una primera aproximación, y yo ya ni les diría aproximación, es una primera teorización sobre la literatura en castellano. Que por eso me parece que es decisivo que conozcamos estos textos. El otro, que es el libro de Buen Amor, que es de Arcipreste de Ita, ya nos mete en el tema del amor, que es muy complejo. El amor siempre es complejo, en todas las épocas y en todas las disciplinas, pero el texto de Gonzalo de Berceo, yo creo que les compartí en el aula esta misma edición, que es muy buena porque tiene notas, un prólogo muy, eh, digamos que muy documentado. Eh, este es el texto entonces en el que nosotros no vamos a trabajar hoy o no vamos a hacer referencia, no vamos a leer milagros puntualmente, sino la introducción, puesto que allí están sentadas las bases de justamente lo que hace a esta literatura de los que oran y que se conoce y se ha estudiado eh, como el mester de clerecía. Si en su momento, cuando estudiamos o cuando leímos el Cid, hablamos del mester de juglaría porque era el oficio, ¿sí?, de los juglares, este es el oficio de los clérigos, entendidos los clérigos como intelectuales, no necesariamente como ordenados religiosamente, aunque Berceo lo es y el arcipreste Juan Ruiz también lo es un arcipreste, ¿verdad? O sea, tenemos aquí en cualquiera de estos dos autores una relación directa con la ordenación sacerdotal, pero no necesariamente esto pasa por allí. Entonces, lo primero que voy a compartir con ustedes son unos apuntes, como hacemos siempre para ordenar el tema del oficio, en este caso de lo que es el mester de clerecía. Ustedes me dicen si ven, si se ve. ¿Se ve allí? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Así que, bien, capaz que tendría que ponerlo.
A ver si lo puedo ampliar. Si no, si ahí lo vean, capaz que lo dejo así, porque por alguna razón no estoy encontrando. Bueno, algo que nosotros estuvimos viendo ya a propósito de las marcas de la literatura que vamos conociendo del universo medieval, en el caso de la península, de lo que antes era Al-Ándalus y que va a ir convirtiéndose en el reino hispánico, es lo que tiene que ver con, primero, porque bueno, así lo estudiamos, el texto que estudiamos, o que bueno, del que conversamos, que era el Cantar de Gesta y su relación con la oralidad. Ahora nosotros vamos a ingresar a través de estos ejemplos de hoy con el universo del texto escrito, que es muy importante porque bueno, algo que ocurre, que se va dando en estos siglos de la Edad Media, siglo XI, pero sobre todo siglo XII, el siglo XIII. Estos son, Gonzalo de Berceo pertenece al siglo XIII, mediados más o menos. Libro de Buen Amor, siglo XIV. 1200, entre 30, 50 y pico, Los Milagros. 1330 y pico, 1340 y pico, Libro de Buen Amor. Digo pico pico porque en realidad, como sabemos, la cuestión de la datación es compleja. En los prólogos de cualquiera de los dos textos hay información si están interesados en ahondar allí. Pero digamos, mediados del siglo XIII, mediados del siglo XIV, pero lo que yo les venía planteando es que en la evolución de los siglos XII, XIII, XIV, justamente es la evolución que señala el paso de una literatura escrita eminentemente en latín, ¿sí?, como lengua culta y propia de los intelectuales, y la jerarquización de las lenguas vulgares. Por lo tanto, los documentos y los textos artísticos, o bueno, dirigidos, digamos, al público, van a estar pensados desde las lenguas vulgares. No es casual que tengamos a Gonzalo de Berceo en este caso, como en el caso de, decimos Italia, pero sabemos que no lo era, lo que pasa con Dante Alighieri, ¿verdad? Dante Alighieri nace en 1261 o 1265, nunca me sé exactamente la fecha, muere en 1321. Su comedia es pensada en lengua vulgar, ¿verdad? Aunque escribe obra en latín, Dante elige para la comedia el toscano, la vertiente que era la lengua vulgar. Bueno, aquí también, o sea, la jerarquización de las lenguas vulgares se está dando en toda la región, digamos, en ese occidente medieval que por alguna razón está jerarquizando justamente la lengua del pueblo, ¿no? Por eso hablamos de las lenguas romance o lenguas vulgares. Y además, los textos escritos, ¿sí? Eso es bien importante. Aquí lo que yo tomé como para el esquema es, primero que nada, generalidades de lo que va a tener que ver con con la importancia de la letra escrita y siempre la referencia al libro por excelencia, que son los textos sagrados, ¿verdad? O sea, el mundo medieval y esa cristiandad extendida está atravesado por la importancia del libro de los libros, porque es la voz de Dios. Y luego, un aspecto que me parece importante destacar también y que probablemente, no sé si lo conversamos, pero que es importante que lo pensemos ahora en contexto, es lo que implica la cuestión de las peregrinaciones, ¿sí? La instancia del viaje. En la Edad Media el viaje se constituye en algunos casos como un viaje físico, por ejemplo, pensado desde la perspectiva bélica en una guerra. Las guerras santas implican desplazamientos, lo vimos en el Cid, los desplazamientos en territorio en función de la guerra, o sea que la idea del viaje, del estar en tránsito, diríamos hoy, o en camino, es una realidad, no solo desde lo que tiene que ver con la cuestión de lo bélico en ese sentido, sino también de lo que puede tener que ver con las guerras santas, las cruzadas, pero también aparecen estas otras referencias que están aquí en estos apuntes de López Estrada, que hablan del culto a determinados santos y lo que van a hacer
las rutas de peregrinaje, que son decisivas para el intercambio cultural, para el conocimiento de innovaciones, de aportes, contactos, muy importantes las rutas. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente cuando veamos la introducción a los milagros del libro de Berceo, la primera imagen que va a aparecer es la de alguien en peregrinaje, ¿sí? Así que ahora después vamos a ir a conversar sobre eso, pero esto quería mencionar la importancia de esos traslados y lo que eso va significando para el universo medieval. Obviamente que también hay idea de viajes simbólicos, de hecho, y vuelvo al ejemplo de Dante, seguramente quizá alguno de ustedes ya lo leyó y otros lo va a leer y lo va a estudiar en esta segunda etapa del curso, pero todos sabemos que la Divina Comedia empieza diciendo la mitad del camino de nuestra vida. Ahí tienen los dos elementos de los que estoy hablando, el tema del viaje, la idea de la vida como un camino, ¿sí? Y cómo esto puede tener que ver con esta referencia que decíamos de los viajes físicos, pero también están los viajes espirituales, los viajes simbólicos, como el propio Dante va a involucrar en su obra, porque es un hecho que él no va literalmente al infierno, al purgatorio y al paraíso, aunque sí sea como lo transmita, porque fue muy gráfico con eso y mucho más claro que si hubiera escrito en latín un tratado teológico, por supuesto, a propósito de la vida trascendente, ¿no? Así que bueno, no sé si más o menos vamos, ¿estamos bien? Bien, ahí Sí, el tema de una literatura relacionada con lo eclesiástico lo estoy planteando porque justamente los textos de los que nosotros vamos a hablar ahora este, vienen del universo eclesiástico. Eh, por eso es muy importante la labor de estos intelectuales. Los monasterios, ¿sí? Los cenobios se vuelven espacios de conservación de la letra escrita, ¿no? Para eso creo que siempre remitimos al ejemplo que tenemos paradigmático del nombre de la rosa, el texto y luego, ¿por qué no?, también la película que quizá la hayan visto, que representa y trata de seguir muy bien, eh, creo yo, en parte lo que es la novela, donde nosotros vemos justamente el universo del monasterio, los copistas, los iluminadores, los manuscritos guardados en esas bibliotecas. O sea, en principio en el mundo medieval, el monasterio, después van a ser las escuelas catedralicias y después van a ser las universidades. Todo esto va a estar relacionado y ahí va a estar concentrado el saber. Por eso es muy estrecha la relación entre el universo eclesiástico y lo que tiene que ver con la intelectualidad. Y de ahí va a aparecer este mester, que es el mester de clerecía. Aquí hay una posible explicación al porqué del abandono del latín. Esto de no dejar en manos de los juglares un instrumento oportuno y eficaz de contacto con lo popular no es menor. Recuerden que justamente habíamos hablado de cómo se difundían los cantares de gesta y cuánto gustaban eh, al público en general y cómo los juglares tenían esa capacidad, porque era parte de su oficio, de convocar la atención, pedir escucha y conmover al público, y esas herramientas estos intelectuales no las van a dejar pasar. Pero por otro lado, en otra línea, ¿verdad? Esto que se plantea aquí de cómo también los reyes, por ejemplo, van a empezar a conservar documentos que tengan que ver justamente con lo político, con lo eh, cultural y con lo social en lengua vulgar, en castellano, ¿sí? Documentos públicos en castellano. Alfonso X, fíjense allí, estamos hablando lo que decíamos hoy, ¿no? Mediados del siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII, cómo empieza la jerarquización de las lenguas vulgares, ¿verdad? Y lo que planteábamos hoy a propósito de monasterios, claustros, abadías, como focos culturales, ¿verdad? Próximos, en general, a los caminos de peregrinación.
Por eso estamos un poco contextualizando la existencia de esta literatura o el origen de esta literatura a propósito de este contexto. Bueno, esto yo después, como siempre les digo, lo comparto, así no se nos va tanto, aunque hoy va a ser más que de información, un poco más sobre esos temas, ¿verdad? Bien, ahí tiene la definición de Mester de Clerecía. Eh, ¿Por qué surge en el ámbito de los monasterios y de los claustros y de las abadías? Bueno, tiene que ver con un espacio muy proclive y diríamos que facilita y estimula la posibilidad de la escritura, la lectura, ¿sí? Eh, Bien, clerecía como un ámbito cultural amplio, no solamente como los clérigos, ¿verdad? En cuanto a los que escriben, eh, no solo la clerecía, insisto en esto, cuando hablamos de clerecía, pensarlo como el espacio de los intelectuales, que muchos de ellos habían tomado los votos, ¿sí? Y eran clérigos por ordenación, sí, pero también estaban los que no, y por lo tanto se acercaban, tenían acceso a esos lugares, pero no necesariamente oficiaban como tales, y no les quita eso la condición de intelectuales, ¿no? Estamos hablando también de un contexto variante, ¿no? Que va a ir justamente cambiando hacia lo que van a ser las universidades. Si se quiere, cada vez un poco más separados del universo religioso, pero estamos en la Edad Media, por lo tanto, casi que podríamos decir, por ejemplo, pensándolo en algo más de nuestros días, los profesores eran los mismos, ¿m? Algo así. ¿Sí? Y bueno, y aquí el aporte de Rico, esto como siempre les recomiendo la historia crítica de la literatura, en el tomo que tiene a la Edad Media que organiza Diermont, bueno, ahí hay un aporte de Rico que habla justamente de cómo los monjes, justo allí, en ese siglo del que estamos hablando, siglo de cambios, el siglo XIII, van a ir perdiendo esa hegemonía cultural y van a aparecer los escolares clericis, ¿m? Que es un otro eh, tipo de intelectual más abierto justamente a esta sociedad que comienza a urbanizarse, más diversa, y que están curiosos de toda disciplina, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver justamente como en estos dos textos, en los milagros y sobre todo en el libro de Buen Amor, hay un giro en la literatura que ya va, sobre todo es el libro de Buen Amor en el siglo XIV, ya va a haber una crisis a propósito de lo que tiene que ver con los signos y con cómo se interpretan, que se establece en este texto y que nos anuncia lo que podríamos pensar en anuncio de los cambios de la época moderna, o que de alguna manera empiezan a dar cuenta de ese giro, ¿verdad? Así que bueno, esto, y ahora vamos a lo que la función de estas obras, ¿sí? Este mester de clerecía, o sea, el oficio de estos clérigos, las obras que incluyen este mester, son obras pensadas para ser leídas, ¿sí? No son para ser recitadas oralmente en una festividad, no es esa la función, sino que son obras pensadas para ser leídas a públicos concretos. Obviamente, en principio, una minoría culta, aunque no es excluyente esto, ¿sí? Por lo pronto, de Gonzalo de Berceo se piensa que algunos de estos textos podían ser leídos en el contexto de un hospital muy cercano al monasterio al que pertenece Berceo, y que podía leerse a quienes estaban allí internados o a familiares, ¿verdad? O a aquellos que se detenían en monasterios y hospitales en una ruta de peregrinación y que hacían allí una instancia de detenimiento para descansar. Y bueno, como estos ejemplos que aparecen aquí, que son eh, relatos breves a propósito de milagros de María, estaban en función de de transmitir un mensaje. O sea, estamos hablando de una literatura que tiene un objetivo muy claro, es militante en ese sentido, ¿sí? Es arte comprometido, como dice allí, ¿no? Con la intención puntual de enseñar y persuadir. Eh, Así, contundente, ¿verdad? Bien. Carácter erudito, ¿por qué? Porque estamos hablando que
del hecho de que nace en el ámbito de donde se concentra la intelectualidad y donde se concentra el saber, ¿sí? Y además, y esto me parece, para mí, es de las cosas que me parecen más significativas, porque habitualmente tendemos a repetir esos juicios de valor a propósito de la Edad Media como oscura, como si fuera homogénea, uniforme, como si no hubiera producido absolutamente nada y como si la oscuridad o su condición mediana no hubiera dado espacio a, a creaciones muy importantes como sí lo hizo, pero uno de los tantos juicios que repetimos, casi prejuicio, es el tema del famoso anonimato, ¿verdad? Bueno, en realidad aquí hay una conciencia, capaz que es demasiado osado decir esto, pero hay una conciencia de ser creador. No a ver, no al nivel de lo que hoy es un creador, que tiene autonomía, porque ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII, quizá fines del XVIII, pero ni tanto, va a ser el siglo XIX, tal vez la instancia en la que realmente los creadores, los artistas, los escritores, pintores, músicos, puedan liberarse del vínculo del mecenazgo, ¿verdad? O sea, el tema de la autonomía del arte es muy posterior, no solo posterior a la Edad Media, sino posterior al Renacimiento y posterior a los siglos de oro, en fin, ¿verdad? Entonces, eso cuidado, pero sí lo que hay es, cuando ahí tienen anotado esto de la evidencia de un orgullo intelectual que da cuenta de un yo, esto de pronto no suele pensarse en el contexto del imaginario medieval y sin embargo aquí aparece. De hecho, el comienzo del, del texto de Berceo dice, primero hay un llamado de atención al público: amigos y vasallos de Dios omnipotente, si vos me escuchásedes por vuestro consiment, o sea, por vuestra elección, querría vos contar un buen adveniment, o sea, va a contar algo importante, un suceso, terrédeslo en cabo por bueno, o sea, van a tenerlo por bueno. Y una vez que se establece esa primera cuaderna o cuarteta, como se le dice, porque es la cuadernavía, que ahora vamos a hablar de eso, el poeta dice: yo, maestro de Gonzalo de Berceo nombrado, yendo en romería, caecí en un prado. O sea, esto de un yo creador que además se nombra a sí mismo, da, da por tierra, ojo que no podemos generalizar por un ejemplo, pero después con el libro de Buenamar nos va a pasar lo mismo, eh, y con el libro de Conde Lucanor también, o sea, hay conciencia de autoría, hay un cierto orgullo de intelectual, y ellos se nombran a sí mismos, o sea que aquí la cuestión del anonimato no sería tal, ¿verdad? Entonces, por eso me parecía importante detenerme acá, aunque probablemente ustedes esto ya lo tengan claro, pero creo que es importante plantearlo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles van a ser los contenidos de las obras que forman parte de este universo textual de carácter erudito? Vidas de santos u obras de carácter histórico, ¿sí? Eh, ¿De dónde va a salir el material? Y esto es muy importante, no es que es una creación libre de la fantasía, sino que lo que se van a hacer son adaptaciones de otros textos, por ejemplo, fuentes escritas en latín. Y justamente una de las explicitaciones que estos autores hacen es: lo que no es escrito, lo tienen allí, no lo afirmaremos. O sea, todo aquello que no esté en el urtext, o sea, en el texto previo del que ellos están copiando o que ellos están adaptando, no lo van a poner. ¿Sí? Entonces, hay aquí una celebración y más que celebración, una casi que, diríamos, un respeto por la palabra escrita, porque, insisto, remite a la escritura divina, al libro de los libros. La palabra escrita se reviste ahí de una
relevancia, en el caso del libro de los libros, sagrada, no necesariamente en estos, pero bueno, aquí está el artista con conciencia incluso de su escritura y nos dice, por eso les hablo de una primera teoría literaria en lengua castellana, ¿sí? Lo que no está escrito no lo afirmaremos, no vamos a poner otra cosa que aquello que la letra dice, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de la transmisión de un saber que está respaldado por un texto escrito. De allí la relevancia de estos materiales, ¿verdad? Eh, por eso es que hablamos de la importancia a nivel de lo que tiene que ver con nuestro español o castellano, ¿sí? Que tiene justamente sus orígenes escritos. eh, no digo en este texto, pero a lo que voy a decir, más que no podemos decir, porque el tema aquí es que hay otros textos que han aparecido escritos, los márgenes de textos en latín, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a buscar el origen de la literatura? Esto es todo un tema, no me voy a meter allí. Tenemos textos que no sabemos si en su momento fueron pensados con el criterio que nosotros entendemos hoy para lo literario, con un criterio artístico, ¿verdad? Sabemos que es una literatura dirigida esta, y sabemos que es una literatura que tiene una intención. Para nosotros hoy esto es literatura, no sabemos si para el momento lo era, pero lo que sí es relevante es la reflexión sobre la lengua vernácula escrita. ¿Mm? Eso creo que es fundante y que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, a dónde vamos a pensar los orígenes de una teoría en lengua vernácula, por ejemplo, al Mestre de Clerecía, por ejemplo, alguna de estas obras, ¿sí? Cómo se le da jerarquía a la lengua castellana, a una lengua vulgar, al elegirla como el medio para transmitir esto que es muy importante porque además proviene de textos escritos, con la importancia que la escritura tenía, ¿sí? Eso es lo primero que quería eh, eh, que, que pensáramos y en lo que reparar, porque digo, al no tener este curso, justamente me parece que es muy relevante, independientemente de lo que nos resultan los textos, lo que significan en la evolución de nuestra lengua y en lo que hacen a la literatura en nuestra lengua. ¿Sí? Entonces, bueno, esto aquí. Ahí tenemos algunas características justamente de este mester, ¿no? Ese apego a las fuentes escritas. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Siempre estoy tomando fragmentos de obras de Berceo. La vida de Santo Domingo es la que cité anterior, en la que él dice lo que no está escrito no lo afirmaremos. Y ahora este otro fragmento en el que él dice, ¿de cuál guisa salió decir no lo sabría? O sea, ¿de qué lugar salió esto que está planteando? Decir no lo sabría, que falleció el libro en que lo aprendía. O sea, si al libro base le faltaba algo, el propio autor da cuenta de esa ausencia y lo que dice es que no lo va a suplir con su imaginación. Perdióse un cuaderno, más no por culpa mía, escribir aventura sería gran folía, o sea, sería una locura escribir aventura, ¿no? O sea, escribir libremente, diríamos, no sé si el término libremente es el mejor, pero esto de, bueno, poner yo en palabras lo que no está en el texto del que me estoy sirviendo para contar lo que estoy contando. En este caso, la vida de Santo Domingo, ¿sí? Vean el extremo de apego y de relevancia que se le da justamente al texto escrito. Muchas veces en textos que son textos en latín y a veces en otras fuentes, por ejemplo en francés o de la misma, en la misma lengua vulgar, ¿verdad? Pero la importancia en este caso es Berceo, ¿sí? Que este autor, que es el que elegimos para ejemplificar y para conocer el Mester de Clerecía, la importancia que él da a lo que son las fuentes, ¿sí? Esos textos previos, primarios, de los que se vale para componer la obra. ¿Sí? Bien, entonces, es poesía escrita, poesía individual, esto no tiene posible referencia a lo que nos podía de pronto dar a pensar el Mester de juglaría, donde un juglar quizá con otro juglar podrían quizá fundir, fusionar
textos que podrían ser escritos o que pudieran saber de memoria, ¿verdad? O sea, ese fenómeno no se da aquí, sino al contrario, es texto escrito, individual, y a sílabas contadas, aunque les parezca una exageración, esto ellos lo dicen, lo explicitan. Por ejemplo, voy a elegir al libro de Arcipreste, a ver si lo encuentro, el pasaje en el que él dice que justamente su texto forma parte de la clerecía. No sé si lo voy a encontrar justamente en este momento, pero seguramente. Dice en la cuaderna 14, no, en la 15, y por mejor que de todos sea escuchado, fablar vos o sea, hablar les por trovas e por cuento rimado. Es un decir hermoso y saber sin pecado, razón más placentera, fablar más apostado. ¿Sí? Ahí tenemos justamente esto de cuando dice el cuento rimado, está haciendo referencia al ámbito del cómputo de sílabas. Ellos cuentan las sílabas. Por eso hay una estrofa, que es la estrofa en la que se vierte el mensaje, que se llama cuadernavía, 4 versos, riman, ahora vamos a ver cómo, y esto es del saber sin pecado. Este es el universo de la clerecía. Para ellos, el discurso tiene que tener esta modulación, los versos alejandrinos, ¿verdad? La rima consonante, la cuarteta o cuadernavía, que es así, con una cierta monotonía de sílabas contadas, porque esa era la musicalidad que ellos entendían que era a través de la cual se debían transmitir estos saberes. ¿Sí? Es una forma que eligen, es un estilo que se forja y que responde a ese universo intelectual. Ahí tienen yo, maestro Gonzalo de Berceo Nomnado, era lo que les leía hoy, ¿no? El tema de la autoría, el tema del reconocimiento, y acá tenemos cómo están escritos o cómo deben estar escritos los textos, que son las estrofas de 4 versos alejandrinos, que tienen un hemistiquio, ¿verdad? Perdón, una cesura que divide en 2 hemistiquios, ahí lo veían en el verso anterior, yo, maestro Gonzalo, de Berceo nombrado. Ahí tienen entonces esto es un extenso verso dividido en 2 hemistiquios por la cesura y rima consonante y es monorrimo, entonces es como una cierta cadencia insistente, ¿verdad? Porque además es consonante, no es la rima a la que venimos acostumbrados del universo de la juglaría, ¿verdad? Que era con tendencia a la asonancia, como después van a ser los romances. Esta es una insistencia en una, quizá por ahí no es la expresión, pero una cierta monotonía, ¿verdad? Con un esquema rítmico que sí o sí tiene que repetirse. Ahí se separan notoriamente de lo que tenía que ver con el formato de los versos de los cantares de gesta, ¿verdad? Bueno, se le dice tetrástico o tetrástrofo a ese esquema estrófico, y es en el que se entiende, se pueden verter las ideas no solo religiosas, como dice allí, sino con las que se van a ir conformando aspectos propios de la identidad de la sociedad del mundo. Algunos hablan, lo que decíamos hoy, ¿no? Como esto anticipa una cierta modernidad. Y bueno, y ahí tenemos esto de aquí viene el término, dicen, este texto que se llama el libro de Alexandre, porque habla de Alejandro Magno. Podría ser que este texto, del que no sabemos exactamente el autor, de allí podría provenir el nombre de Mester de Clerecía. ¿De dónde surge el término? De este poema, que dice, Mester traigo fermoso, non es de joglaría, o sea, no es de juglaría, Mester es sin pecado, acá es de clerecía. Ese término clerecía viene del mismo poema del libro de Alexandre, de la primera mitad del siglo XIII, donde se define
donde se teoriza el mismo texto, da cuenta de su naturaleza. Es fermoso porque está libre de pecado, como decía recién, leíamos en el texto del arcipreste, no es de juglaría, es sin pecado, es de clerecía, y ahora vean ahí como ese verso, ese tercer verso de la cuaderna, no tiene pausa, ¿no? Fablar, curso rimado por la cuadernavía, la importancia de la rima, de la musicalidad en la cuadernavía, que es la estrofa elegida, a sílabas contadas, caes gran maestría. Otra vez esta nota de orgullo de saberse creadores que eligen una forma para la creación. No se escribe de cualquier manera, no se puede escribir de cualquier manera, hay que hacerlo así, con esta rima, con esta métrica y con esta estrofa. ¿Sí? Es como súper preceptivo, podríamos decir, ¿verdad? Incluso al extremo de que todos aquellos aspectos que nosotros manejamos cuando estudiamos lo que hace a la versificación, por ejemplo, la sinalefa, por ejemplo, el tema de que si la palabra, el verso termina en palabra esdrújula, contamos de otra manera, bueno, esto aquí eh, no se respeta. Por ejemplo, no se respeta la sinalefa, ¿no? Las sílabas contadas son las sílabas que podríamos decir gramaticales, no fónicas, poéticas como habitualmente lo hacemos. Entonces, no se respeta la sinalefa, la dialefa, que es lo que divide, la sinalefa es obligatoria. Por ejemplo, si una expresión eh, remite a un vocablo que llevaría a tener más sílabas de las 14 obligatorias, se puede apocopar, entonces entenderá por entenderá, o se hacen contracciones, ante ella por ante ella o ante ella, apócopes, gran por grande. De hecho, aféresis, esto de eliminar de pronto una sílaba, en este caso es una vocal, bispo por obispo, todo esto con el fin de que el texto tenga sus 14 versos. ¿Va? Bueno, obviamente que van a coexistir estas dos, no digo escuelas, o es un término que no se les ajusta, pero bueno, estos dos estilos o estos dos oficios, el de los juglares por su lado y el de los clérigos por el otro, el de estos intelectuales, no es que uno desaparece para dar lugar al otro, sino que incluso tienen a veces cosas en común. Por ejemplo, el mester de clerecía que opta por la lengua vulgar. Quiero hacer una prosa en román paladino, esto quiere decir en lengua que se entienda, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino, dice el propio Berceo, ¿no? Ahí tienen ustedes una expresión de esto, ¿sí? De la importancia y cómo toma del mester de juglaría la lengua vulgar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tienen en común? O que ambos se piensan para un público destinatario el que se interpela, tienen en general una referencia narrativa, se cuentan cosas. ¿Qué hay de lo clerical en la juglaría? Temas religiosos, tecnicismos literarios, como decía allí, ¿no? Y luego hay en la clerecía cuestiones propias de los juglares, las fórmulas de oralidad, la necesidad de ser claros. Todos buscan llamar la atención del público, ¿verdad? Y de esa manera ir, bueno, consiguiendo lo que es necesario para ello, ¿sí? Entonces, bueno, en principio, esto un poco denso, pero que hace eh, a un aspecto del mundo medieval que me parece que es importante que ustedes tengan presente, que es esto de escribir, componer con total conciencia en la lengua materna, diríamos, o en lenguas vulgares, ¿no? Cómo se jerarquizan las lenguas vulgares, algo que probablemente ustedes van a estudiar cuando estudien a Dante Alighieri, justamente, ¿sí? Y el otro tema, o sea, son muchos, pero a propósito del texto de Berceo, el pretexto, como el texto se llama Milagros de Nuestra Señora de Berceo, eh, y que creo que dialoga también, obviamente, con la obra de Dante. Yo pensé un poco en qué es lo que ustedes van a tener quizá como texto más
van a estudiar muchas otras cosas, por supuesto, pero digo, como una cierta línea común entre lo que muestra la literatura española y lo que ustedes conocen en la literatura universal, ¿sí? Los cantares de gesta ustedes seguramente van a estudiar en francés o provenientes del francés, por eso hablamos del Cid. Bueno, ahora obviamente que a Dante no podemos decir que Dante forma parte del Mester de Clerecía, porque el Mester de Clerecía es un fenómeno que se da en España, ¿verdad? Esa forma que está en contacto con otras literaturas, por ejemplo la francesa, y que no es lo que va a hacer Dante, pero sí esto de la lengua vulgar, ahí sí entiendo. Y después lo que hace a la importancia, acá me meto con un tema gigante, pero no sé, lo vamos a ir cosificando, que, que tiene que ver con, en el caso, y ahora me concentro acá y después veré, les explico por qué lo pienso también en función de Dante, que es lo de Nuestra Señora. Eh, Nosotros somos, además, los uruguayos, tenemos una formación muy sustentada en lo laico, por lo tanto, no quiero decir con esto que no seamos un pueblo que tenga su fe, o una nación, no sé cómo quieran pensarlo, o país, o que algunos de ustedes no hayan recibido formación religiosa o en un instituto de formación, en una escuela, en un liceo, o puntualmente y directamente en alguna parroquia, en fin. Yo no quiero decir que esto no exista, lo que digo es que en nuestra matriz de pensamiento somos un país laico. A ver, Lucía, sí, ¿qué querés preguntar o plantear? Dale. No sé, ¿me escuchás? Sí. Sí, Respecto a lo que decías recién, se me viene una pregunta que lo vengo pensando hace tiempo. La carrera, independientemente si sea literatura o español, no, porque yo hago español en realidad, ¿será vasta, mirada desde los países externos al nuestro, o es básica, o cómo es? O sea, ¿es poco lo que aprendemos en esta carrera, o es bastante? A lo que me refiero es si aprendemos poco, comparados con, no sé, cualquier otro país, Argentina, España, el que sea. bueno, Lucía, es pregunta difícil, porque en realidad, primero que no conozco exactamente cómo son los programas en otros lados. Lo que yo sé que nosotros tenemos una peculiaridad que mantenemos no sé hasta cuándo, y es que desde los orígenes de la formación docente, idioma español es una carrera y literatura es otra. Eso ha tenido una instancia en la que se tendió a borrar, que fue cuando el Plan Rama, ¿sí? De hace unos años, donde se habló de lengua y literatura, creo, que es como en general se estudia en otros lados. En Argentina creo que es así, en España creo que es así. No te podría decir mucho más. ¿Cuánto más nos va a durar? Estamos en el peor momento. En nuestro peor momento, literatura está eh, justamente en el tembladeral, ¿m? Desde ese lugar. Y desde ese lugar, por lo que sé, tenemos una formación muy amplia. Estudiamos muchas literaturas. Eh, en las universales vamos desde la antigüedad grecolatina hasta la literatura italiana, francesa, norteamericana, inglesa, alemana, o sea, manejamos. Y después eh, también estudiamos literatura iberoamericana, entonces estudiamos Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, no sé, Perú, Paraguay, o sea, lo que es Chile, yo qué sé, todo lo que es ibero, incluso eh, independientemente de la lengua, algo de brasilera en general se puede estudiar en ibero, eso depende de los programas. Ahora están todos recortados los programas, o sea que lamento también plantearte que es probable que haya porque se apuesta ahora a competencias, los contenidos no se consideran tan relevantes. Y bueno, después tenemos toda la línea de la española y la uruguaya, desde sus incipientes textos en el siglo XVIII, siglo XIX sobre todo, y bueno, de ahí al día de hoy. O sea, creo que tenemos un aporte a nivel de literatura
una formación verdaderamente, o por lo menos la hemos tenido. No soy muy optimista a propósito de cuánto podamos mantenerla, pero bueno, eso, Lucía, no sé si te contesto a la pregunta. Sí, sí, gracias. No, por favor. Bueno, y yo estaba en los avatares de las religiosidades y de nuestras formaciones, y hablo de que somos un país laico, y entonces, bueno, capaz que hay cosas que de pronto uno da por sabidas o por conocidas, y no, las tenemos que estudiar, porque bueno, no son parte de nuestro imaginario, no están en nuestro cotidiano vivir. Y uno de los aspectos que me parecía importante aprovechar a estudiar en función de la obra de Berceo es lo que tiene que ver con la importancia en el siglo XII. Esto no, en realidad es desde antes, pero el siglo XII va a ser un siglo, y hay un libro de Duby que se llama Mujeres del siglo XII, y ya ese título les está anticipando por dónde voy a ir. Bueno, ¿por qué se habla de mujeres del siglo XII? ¿Por qué Duby estudia mujeres del siglo XII? Bueno, ahí irán al libro de Duby. Pero esto del lugar de la mujer, de una cierta, cuidado, de una cierta jerarquización del lugar de la mujer, que esto tiene que ver con factores históricos, ¿no? Muy importantes, que tienen que ver entre otros factores históricos, pero también tiene que ver con el crecimiento cada vez mayor del culto a María, la importancia de María, de la figura de la Virgen María o de María como mediadora en el plan de salvación del individuo. Esto es pensamiento medieval, y esto no solo remite a España, sino que se da en Francia, en Italia, y por eso el vínculo con Dante. Cuando ustedes estudian la comedia, seguramente ya estudiaron en el liceo la comedia, si hay alguien que decide la suerte de Dante en la selva, es María. María es la que le avisa a Lucía, Lucía le avisa a Beatriz, Beatriz baja a buscar a Virgilio, y es Virgilio el que se aparece en la selva, ¿sí? Eh, ¿Por qué María? Porque bueno, ¿por qué Nuestra Señora? Porque hay en el contexto un protagonismo que el culto a María tiene por encima del culto a otros santos. ¿Por qué y cómo se explica esto? Esto se da paralelamente con el surgimiento de una poesía en la que la mujer tiene un sitial de preferencia. Por ejemplo, a través de la lírica trovadoresca, lo que conocemos como lírica provenzal, que aparece en el sur de Francia, pero no únicamente, lo que luego va a aparecer en la escuela siciliana, de la que va a provenir el dolce stil novo al que pertenece Dante, y que también aparece en la península, en lo que es España, ¿sí? Ese tipo de poesía, esos códigos del amor cortés, van a atravesar el mundo medieval, van a llegar al Renacimiento, y en ellos la figura de la mujer va a ser relevante. Entonces tenemos como desde lo que podríamos decir literario o textual, eh, por un lado, la discursividad del amor, de ese amor, por decir, digo cortés, pero después vamos a conversar un poquito sobre esto, porque el amor cortés no es homogéneo y no es todo de la misma característica, con unas determinadas notas, sino que tiene sus peculiaridades. Y por otro lado, la importancia del culto a María, ¿no? Hay ahí un cruce de discursividades y de contextos que hacen o algo más amplio, y que llevan a que una mujer o la mujer esté en un sitial que habitualmente y que hasta el momento, y que no va necesariamente en la vida cotidiana a cambiar, pero que en los discursos funciona con un protagonismo que no tenía, ¿sí? Y que no va a tener, cuidado, eso, cuidado, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, de la situación de la mujer, lo sigo dejando para otro momento, porque no, es muy complejo, pero no por complejo, sino por el tiempo, que hoy tenemos hasta las 12 y estamos casi que a las 11:30. Hasta las 12 tenemos, no, hasta 12:30, o hasta las 12. Bueno, ustedes me avisan, porque se me entreveró el horario, 10 a 12,
10:30 a 12, puede ser, creo que Me sí. parece que es de 10:30 a 12, sí. Ahí está, porque lo cambiamos. Yo tuve una clase hasta las 10, por eso estoy entreverada. Perdón. Entonces, ¿qué les quería mostrar? Les quería mostrar, a ver si lo tengo por acá, esto del culto mariano. A ver si, esperen, porque tengo cosas entreveradas acá, yo por lo pronto, no necesariamente ustedes. No sé si están viendo esta carpeta acá, esta imagen, ¿la están viendo? ¿Están viendo una madre con un niño ahí? ¿Sí? Vemos como los documentos, tipo varias imágenes. Ah, entonces no se está viendo la presentación. Voy a dejar de compartir, lo que voy a hacer es plantear primero la presentación, a ver si ahora sale, veremos qué suerte corro. Y si no, se los voy mostrando o lo comparto y punto. ¿Dónde estoy? Creo que es acá. A ver. Ahí tienen una imagen. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ah, pero igual, no sé por qué razón no las puedo cambiar. A ver. ¿Ahí? ¿Van cambiando? Sí, Ahí está. Bueno, elegí en un orden cronológico la figura de María Madre, porque este es el tema. El gran tema es, y esto está en relación con la figura de la mujer, ¿m? De la que les dije que vamos a hablar en algún momento, que lo vengo como postergando, que es la importancia de la maternidad en el plan de lo social, ¿no? O sea, y esto entronca también con el tema del amor, que es el otro tema, porque tenemos el libro de Buen Amor. Cómo desde muy temprano, esto no solo es una cuestión medieval, ¿sí? La importancia del matrimonio y el lugar de la mujer y el varón respecto de sus roles en el matrimonio. El matrimonio es pensado desde la antigüedad para ordenar el deseo de varones y mujeres en principio. Y, y esto, cuando ingresamos en el universo de la cristiandad, se suma a la importancia del mandamiento, creced y multiplicaos. Cuando hay otras cosas, o sea, Dios dijo muchas cosas más, según el libro de los libros, a propósito de cómo ser el varón y la mujer y sus lugares en lo creado. Pero bueno, las autoridades religiosas y eclesiásticas después van a ir seleccionando, ¿no? Entonces, la importancia del matrimonio como el lugar donde se encausa el deseo de la persona. Y la importancia, o sea, el ideal para la mujer era la castidad, también para el varón. O sea, religiosamente el ideal, desde lo eclesiástico, el discurso planteaba que el ideal para cualquiera era la castidad, pero en la medida de que no se podía de pronto cumplir con ese ideal, entonces el matrimonio, para encauzar allí la sexualidad. Y, por sobre todas las cosas, el lugar para la mujer de la maternidad. Cómo la mujer se redime de su pecado original, entendidos que venimos de una Eva que justamente es la madre del pecado, y así era como se consideraba, y en Perseo lo vamos a ver probablemente. Bueno, la manera de redimirse era la de la maternidad. De allí que, no solamente por esto, pero bueno, ahí tenemos la figura de una María madre, y estamos atravesados hasta el día de hoy por eh, el mandato y la importancia de la maternidad y cómo la maternidad redime a cualquier mujer, sea lo que sea, es intocable, ¿sí? Porque es madre. Debería ser por otros motivos. Y capaz que es un poco polémico esto que estoy diciendo, pero ustedes me dirán. Aquí los tenemos, elegí de distintas épocas para que vean cómo esto no es una cuestión medieval, de hecho este mosaico es anterior. Lo mismo esto que aparece en unas cuevas, paredes en Capadocia, ¿no? Pero fíjense lo que es esa imagen y fíjense cómo
lo que está diciendo, ¿no? Lo que es la opción de por qué, voy un poco al por qué será que en el siglo XII y en el siglo XIII, y a partir de allí fuertemente, esta idea de la María Madre es tan cercana. ¿Quién puede pensar que alguien como ella y en ese gesto no sería capaz de conmoverse por un necesitado? ¿Se entiende? Muy probablemente la figura del Dios Padre, y yo no estoy queriendo decir que era ajeno o lejano, pero es muy probable que la figura de la mujer madre fuera mucho más cercana y se entendiera eh, como que pedirle a ella, pedirle mediación a María, era una razón de peso. Entonces el culto a María, les decía, y retomo lo que les planteaba al comienzo, es el culto que es María la que cobra un protagonismo por encima de otros santos o de la figura del propio Dios Padre, eh, esto, ¿no? La imagen de la Madonna. Y va a haber una profusión, ¿verdad?, de representaciones de la María Madre. ¿Mm? Ahí hay un retablo, esto es madera pintada. No sé si se ven los años por allí, creo que lo había puesto. Esta es la idea de una María. Fíjense cómo acá está atravesada por la cuestión política. Y si piensan en los nombres de María, Berceo los menciona en algún caso, pero hasta el día de hoy, ¿no? La idea de, por ejemplo, Nuestra Señora, eso es político. Señora y señor, porque ahí está el encuadre feudal. Aquí incluso hay una coronación, como si ella fuera una reina, regina, decimos hasta hoy ese término para María. María Reina, María Señora, María Puerta del Cielo. Los que van a Lipa, salgan y miren a la iglesia de enfrente, hay un cartel que dice María Porta Coeli, o sea, Puerta del Cielo. Ella es el camino, ella es el paso, estrella de los mares, es guía. Sí, ahí tenemos nosotros también a lo largo de los tiempos y cómo llega a nosotros, a nuestros días, esta concepción de la importancia de la mediación de María ante el Dios Padre o el Dios Señor o el Dios Yahvé o el Dios cristiano respecto de los pecadores o de los humanos. Por alguna razón Dante la elige a ella. Es María la que media por los pecadores, que es la que le avisa a Lucía, le avisa a Beatriz, y van a buscar a Virgilio. Dante se arma el cuadro. El Dream Team tiene ahí. Bueno, acá tenemos una hermosa, bellísima Madonna, simplemente elegí de distintas épocas. Esta es la de un Botticelli, vieron que Botticelli lo distinguimos enseguida porque es de unas peculiaridades y marcas muy reconocibles. Este es Rafael, me quedó chiquito ahí, la Virgen de la Silla, se dice. A mí me encanta, igual el bebé es como enorme, ¿no? Respecto de la figura de María. Esto no me acuerdo si no es un Murillo, ya estamos más sobre el barroco. Bueno, acá me adelanté porque si era del siglo XVII el anterior, este es del siglo XVIII, verán cómo van cambiando las cosas. Es Munch, lo deben conocer por El Grito, del mismo autor. Un Dalí. Bueno, este es un exceso que cometo a propósito, esta es una herejía en realidad, pero sí me quedo acá, no sé si conocen, esta es una influencer italiana, para que vean la santidad que implica ser madre, ¿sí? En el momento en que ella tiene su hijo, ¿verdad? Es como que cambia de categoría, ¿no? Y aparece, y seguimos en el culto de la madre. A eso voy, ¿sí? Eh, el culto mariano. En el caso del contexto medieval, obviamente, pero que yo lo hago extensivo de alguna forma como para dejar pensando cómo llegan determinadas matrices de pensamiento hasta nuestros días. No sé si están de acuerdo o es como mucha información de golpe o demasiado loco, pero creo que son fenómenos que tenemos que pensar y que a mí me parece que a veces esto, ¿no?, que les decía de nuestro país laico, como a veces no tenemos
tan claro, o bueno, no hemos tenido una formación en esa línea, que no es porque tengamos que tener, yo no digo que no es esto catequesis, ¿verdad? Yo de eso no sé, no puedo. Simplemente el fenómeno del culto a María como hunde sus raíces. Ya desde el siglo II es que empieza a hablarse de María, Madre de Dios, Theotokos. Y eso eh, empieza ya en el siglo II. Pero en este contexto y en el contexto de la obra de Berceo, justamente creo que no tengo a mano la representación que quisiera mostrarles, a ver, que es simplemente la misma imagen que tengo acá. A ver, acá. Les voy a mostrar la imagen que aparece en el libro, que seguramente ustedes la tengan. ¿Dónde está acá? No, lo debo tener en el libro de Berceo, en el material de Berceo. O en el de culto mariano. Tengo tanta cosa. No, el de culto mariano no es. No, tranquilos que no les voy a mostrar todo esto. No, no voy. Les muestro el libro, que si lo ven. Así puedo ir a lo que quería especificar de alguna manera. Acá está, acá lo encontré. Bien, lo encontré, les muestro esto. Solo les voy a mostrar, a ver, ¿están viendo lo que dice culto mariano? Esto les quiero Sí, mostrar acá. Solo esto les quiero mostrar. Miren, que es la imagen que está en el libro, o si no es la misma, del mismo autor, ahí tienen, Fra Angelico, 1400. Ojo que me vine al siglo XIII, ¿verdad? Pero vean esto, acá tienen la anunciación, o sea, el momento en el que el ángel Gabriel le dice a María que va a ser madre. ¿Mm? Dios te salve María, llena eres de gracia, ese es el pasaje. Y acá, miren quiénes están acá. En una misma imagen, nosotros tenemos de lo que va a hablar Berceo, que es del plan de salvación. ¿Cómo? Expulsados del paraíso por Eva, que es a quien se atribuye con mayor intensidad el tema del pecado. No es que Adán se lo perdone, por supuesto que no, pero sobre todo la figura de la madre, Eva como madre de los pecadores y de que las personas ya desde el nacimiento estén marcadas por el pecado, por la caída, por la expulsión. Y como la misma imagen tenemos la caída y la redención. ¿Por qué? Porque el fruto prohibido que fue la causa de la caída se va a redimir, se le va a dar una oportunidad a la condición humana gracias al fruto del vientre de María, que es Jesús, quien va a ser el Redentor. Y esta es una lectura que la Edad Media hace, ¿sí? Generalizo la Edad Media, pero que puntualmente está a lo largo del plan que nos presenta Gonzalo de Berceo, ¿sí? Que tiene que ver con esto de María, de Eva a Ave María. Si por él lo dice, a ver si se los leo, en uno de los milagros, él dice, los que por Eva fuimos en perdición caídos, por ella, está hablando de María, recobramos los solares perdidos. Si por ella no fuese, ya seríamos amortidos. Vean lo que era el castellano en esos orígenes, ¿no? Estaríamos muertos, ¿no? Mas su santo fruto nos hubo redimido. Ahí tienen en la cuaderna claramente lo que implica la posibilidad de la salvación de los humanos por la intercesión de María y por el fruto de su vientre, Jesús. ¿Sí? Esa es un poco lo que se va a transmitir en el libro. Yo no puedo creer que estemos en -20, pero sí, estamos. El tema del amor, que de repente los convocaba mucho más, me está quedando muy puntualmente a lo que es el amor religioso, encarnado en la figura de María, que me parecía importante hacerle un espacio para para el contexto medieval. Y entonces yo tenía
intenciones de hablar del tema de la alegoría, que capaz que les puede servir también para Dante. Capaz que me quedo solo en Berceo, no sé, porque el libro de Buen Amor es un libro muy complejo, en tanto es un libro muy heterogéneo, en el sentido de que hay muchos textos que lo conforman. No solo está escrito en cuadernavía, sino que tiene textos en prosa y tiene romances y tiene letrillas, en fin, hay distintas estructuras, aunque predomina la cuadernavía, pero también hay espacio eh, para la parodia, las reescrituras, porque no deja de ser un texto propio del Mester de Clerecía. Tiene, ¿no?, aspectos en los que hay una fuente escrita a la que se remite y después otros textos que son incorporados. Nace casi que les diría como una obra abierta, es un texto muy peculiar y un antes y un después en lo que tiene que ver con la escritura en castellano, ¿sí? Entonces, como en los dos textos aparece esa idea, o sea, ese fenómeno de la lectura en un otro sentido, y como en la Divina Comedia también Dante piensa las obras en distintos sentidos, literal, alegórico, anagógico, moral, era que había pensado considerar con ustedes, y por ahí capaz que el tema del amor lo dejamos ahí planteadito y lo desarrollamos cuando estudiemos Celestina, capaz, porque ahora el próximo tema ya nos metemos en el tema de la muerte con Manrique, pero capaz que para los romances o para Celestina podemos retomar esto, o bueno, vemos. Yo igual lo voy a dejar introducido, no se preocupen. Pero quería que viéramos otro aspecto teórico, me parecía que hay unos aportes desde lo teórico que vale la pena tener en cuenta, aunque sea complejo o de pronto no vaya muy directamente, aunque creo que sí, con lo que ustedes van a estudiar, pero es lo que tiene que ver justamente con el plano alegórico, ¿sí? O con lo que tiene que ver con la alegoría. La alegoría para el universo medieval es una forma de pensar, ¿no? De hecho, pensemos, creo que yo se los dije esto, cómo el individuo medieval está acostumbrado a ese otro sentido que tiene una columna de una determinada forma, una gárgola, el- lo que puede aparecer en un vitró, en fin, las paredes dicen cosas, las esculturas dicen algo más, ¿no? Leer en ese otro sentido. Y en el texto de Mester de Clerecía y de este autor, que es Gonzalo de Berceo, justamente, el texto instala algunos de los tópicos también, que podríamos decir son, eh, después van a ser por tópicos muy revisitados, ¿sí? El poema comienza justamente hablando: yo, maestro de Gonzalo de Berceo nombrado, yendo en romería, caecí en un prado verde, bien cencido, de flores, bien poblado, lugar codiciadero para hombre cansado. Bueno, y ahí estamos en una instancia en la que el personaje, ¿no?, dice llegar a un prado y dice que ese es un prado verde, muy fértil, de flores, lugar deseado, pero habla de su condición de romero, o de peregrino. Hoy hablábamos de esa condición de la vida como camino, como lo dice Dante, en la mitad del camino de nuestra vida, como aquí Berceo dice: yendo en romería caecí en un prado. En ese camino él llega a un prado, llega a un prado, Dante llega a una selva. Es justamente todo lo contrario. Y este prado es el locus amoenus. Estas cosas que estoy diciendo, ¿las conocen? El tópico del homo viator, el tópico del locus amoenus. Sí. Sí, perfecto. Mm. Bien, el locus amoenus, el perfume, las flores, el verdor, las frutas, las aves, todo lo que él encuentra en ese prado es verdaderamente muy reconfortante, ¿sí? Y en un determinado momento él dice que siente
que el lugar era tan agradable que sintió deseo de quedarse allí, de descansar, ¿no? Eh, entonces, en un determinado momento, en la estrofa 15, de la primera a la 14, lo que hace es describir ese prado. Cuando llega a la estrofa 15, él dice esto que para mí, a la 16 en realidad, dice: señores y amigos, lo que dicho habemos, palabra es oscura, exponerla queremos. Tolgamos la corteza, o sea, saquemos la corteza, al meollo entremos, vayamos al corazón de esto, ¿no? No nos quedemos con el afuera, vayamos a lo otro, a lo que es lo interno. Dejemos, tomemos lo de dentro, lo de afuera dejemos. Estoy como actualizándolo porque en realidad está en el castellano del siglo XIII, es esto. Tolgamos la corteza, al meollo entremos, prendamos lo de dentro, lo de fuera dejemos. Y lo que dice es: todos cuantos vivimos y en piedes andamos, siquiera en prisión o en lecho llagamos, todos somos Romeos que camino pasamos. San Pedro dice esto, por él lo probamos. La fuente escrita lo dijo San Pedro, y esto de, que va a decir Dante, todos somos Romeos. O sea, en realidad, la condición humana es la del tránsito. La condición humana es la del pasaje, la del camino. Con esto ya voy anticipando lo que vamos a trabajar con Manrique y las coplas por la muerte de su padre, que es el pensamiento sobre la vida. La vida es un pasar, ¿sí? Después esto va a ser retomado desde muchísimas perspectivas. Pero bueno, aquí ya vamos dejando introducido el tema de la muerte, la idea de que el universo, o sea, nuestra condición tiene razón de ser en la medida en que esto pasa, lo vamos a desarrollar en la próxima, y que después, y que ustedes van a ver en la referencia de la comedia cuando Dante dice eso de en la mitad del camino de nuestra vida, dice Dante, con lo cual nos está interpelando. ¿Qué es lo que va a explicar? ¿Qué es esto del meollo y la corteza? Ahí tenemos los sentidos. Lo que va a hacer Gonzalo de Berceo a continuación es decir, bueno, palabra es oscura, dice él, ¿vieron? Aclararla queremos. Entonces, lo que va a hacer a continuación es cada uno de los elementos que mencionó, el prado, las aves, los árboles, las flores, los ríos, todo lo que le encuentra tiene un otro sentido. El prado es María y los árboles esto. Entonces, en realidad lo que les explicita es el universo de la alegoría. Si entendemos alegoría por un encadenamiento de metáforas, cada uno de los elementos representa otra cosa. Entonces, él va a representar al individuo perdido, diríamos. O, si no perdido, como el de Dante, porque cayó en la selva, él en realidad, el buen suceso que nos iba a contar es el del encuentro con María. ¿Sí? Iba en su viaje y de pronto llega a ese prado. Entonces lo que él va a contar a través de los distintos milagros que componen el libro es el acercamiento a María, el culto a María. Por eso nos hemos concentrado un poco aquí. Y lo que va a ir explicando es, por ejemplo, que la sombra de los árboles son las oraciones a María, que los árboles en sí mismos son los milagros, que las aves son todos aquellos que componen textos para cantar a María. Las flores, ¿no? Ahí están los nombres para María, y entonces hacia ahí aparecen todos los nombres, como les decía hoy. Entonces, el poeta termina en esa primera parte, que es la introducción alegórica, diciendo que él va a subir a los árboles, o sea, se va a convertir en un poeta para María, y con su libro, de alguna manera, contribuir a la salvación de los otros. Y en esto, más o menos, es, en cierta medida, el plan que tiene Dante Alighieri. ¿Por qué Dante cuenta ese viaje por el reino de ultratumba y por qué él lo puede hacer vivo cuando en realidad era imposible? Y es lo que le pregunta a Virgilio: ¿por qué yo, que no soy ni Eneas ni Pablo, en el canto 2, ¿verdad? Justamente, porque bueno, la idea es transmitir a los otros. Acá tienen ustedes en distintos formatos, insisto, Dante no es Mester de Clerecía, pero bueno, acá tienen ustedes la función del libro y la función del escritor en función
de dar cuenta de un mensaje, ¿sí? En función de convencer. Hoy cuando hablábamos de que el Mester de Clerecía es literatura comprometida, bueno, en este sentido, y hay un mensaje para transmitir. En este caso, y creo que en Dante en alguna medida también, el culto a María y cómo transcurrir por esta senda, por esta vía. Ese tópico está también en la Biblia, ¿no? Dichoso el hombre, ¿no? Porque Dios conoce el sendero de los justos, dice el Salmo, ahí tiene la idea de la vida como sendero, ¿no? Cómo transitar por esta vida sin distracciones. Eso lo vamos a ver con Manrique. Si pueden leer Manrique, creo que les va a ser más accesible y ahí tenemos mucho material al respecto. Cómo transitar por esta vida para llegar a la que realmente importa. Y cuán importante es María para mediar por los peregrinos. Esa es un poco, digamos, la intención de este texto fundante de una teoría, el fundante de una escritura en castellano y con una literatura con una determinada forma, con un determinado ritmo, ¿verdad? Ese era un poco, digamos que mis intenciones como para que conocieran orígenes de una cierta teorización de la literatura en castellano. Y aunque sean estos 10 minutitos que nos quedan, retomo la idea de la centralidad de la mujer para hablar del amor humano. Hoy hablamos, entre muchas comillas, quedó planteado lo que tiene que ver con la cuestión de la importancia de la figura de María como mediadora y el amor divino, digamos, o lo que hace a la referencia a lo religioso. Pero ahora entonces vamos al tema del amor humano. En el otro texto ejemplar, digamos, del Mester de Clerecía, que es el de Arcipreste de Ita, 100 años después más o menos de Berceo, que se llama Libro de Buen Amor, se establecen justamente las bases a propósito de una de las grandes problemáticas que se presentan respecto del tema del amor, y que es esto de por qué hablamos de un buen amor. En todo caso existe entonces no un mal, pero un loco, ¿no? Arcipreste va a distinguir entre el buen amor y el loco amor. Como texto propio de un periodo de crisis, aquí en el libro de Buen Amor las cosas no van a estar tan claras como acá. A Berceo le queda muy claro cuál es el meollo y cuál es la corteza. ¿Qué es lo que hay que dejar? Dejémoslo de afuera. Entonces, el prado, las aves, no, eso queda de lado, porque lo que importa es el mensaje que hay que captar, que es el de adentro, ¿sí? Por eso el meollo, el corazón, digamos. Y ahí está el sentido, para no confundirse, porque aquí las cosas son unívocas todavía. O sea, el prado es María, los árboles las oraciones, o los milagros, las aves los que cantan las oraciones, las flores los nombres de María. O sea, no hay dudas. Acá, sí, ya el meollo y la corteza, de hecho hay todo un pasaje en el que justamente Arcipreste habla de lo de adentro y lo de afuera, y se confunda. Entonces, y esto en parte entonces les quería dejar introducido el tema del amor, que tranquilos lo vamos a retomar en algún momento, ustedes le vamos a encontrar un espacio, pero quería plantearles que vieran, ¿no? Como un texto que nace desde el ámbito de lo escrito, que nace desde el ámbito de la formación intelectual y en relación directa con lo que hace a lo eclesiástico, cómo puede ser tan peculiar en cuanto a determinados planteos. Hay toda una primera parte que son textos, lo que se conoce como textos preliminares, donde el autor establece la importancia del buen amor. El buen amor, y si nos tenemos que remitir en el tiempo, San Agustín habla de bonus amor recta volutas, o sea, la voluntad recta y el buen amor. Ahí ya estamos, imagínense, San Agustín, estamos hablando de los siglos 5, 4, 5. Tenemos entonces buen amor y loco amor, el amor de Dios y el amor del mundo, esa distinción, ¿sí? En este caso vimos aquí el amor de María, y este libro va a tratar
de los distintos encuentros amorosos del protagonista, que es el propio Arcipreste, que no hace más que buscar el amor, pero el amor de mujeres, no, no el amor de María, ¿sí? De hecho, es una sucesión de intentos de búsquedas de mujer, pero justamente desde lo que es el amor humano o el loco amor. Por eso no prospera ninguno de sus encuentros, o porque se mueren, o porque se van con otros, o porque lo abandonan, en fin, en general, ninguna de las, ninguno de los intentos de ese arcipreste narrador, que a veces adquiere las características de algún personaje, por ejemplo, el episodio muy conocido es el de Don Melón y Doña Endrina, pero es otro episodio en el que tenemos la búsqueda del amor, y es aquí donde se va a fraguar uno de los personajes más representativos de estas temáticas, que es el de la intermediaria. Aquí va a ser Trotaconventos, y ella va a ser el antecedente más directo del personaje de Celestina. Cuando estudiamos Celestina vamos a retomar esto. Lo que quería compartirles es cómo el texto plantea, desde dentro de todo lo que plantea, realmente es un texto espectacular, lamento que no lo podamos trabajar porque solo él lleva muchísimo tiempo. Lo que hace en determinado momento el arcipreste, lo que explica después, que trata de distinguir entre el buen amor y el loco amor. El buen amor es el de Dios, el loco amor es aquel que evidentemente lleva a la pasión, y por lo tanto no es el que él se supone que va a aconsejar, pero habla de él todo el tiempo. Entonces allí él plantea en un determinado momento, también cuadernavía, dice: como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia; la otra cosa era, por haber juntamiento con fembra placentera. Miren esta declaración lo que es. ¿Qué es lo que mueve al mundo? Comer y copular. Así lo dice, o sea, estamos en las... No, esto era una cosa, esto es otra. ¿Sí? El libro de Buen Amor discurre por otras ¿no? El argumento de autoridad aquí es Aristóteles, no son los Santos Padres, no es el libro de los libros, no son los salmos, no, nada de eso. Como dice Aristóteles, ¿sí? Ahí tenemos justamente una referencia a que la búsqueda del amor tiene una explicación, la búsqueda del amor, en este caso humano, tiene una explicación porque la naturaleza misma, lo que mueve al mundo es esto: haber mantenencia, o sea, poder mantenerse, alimentarse, y haber juntamiento con fembra placentera. La expresión es por demás gráfica. Pero por otro lado, no va a ser la única defensa de la búsqueda del amor que él va a dar, porque se va a pasar todo el texto buscando lo que les decía, ¿no? En general, no logra su cometido, pero después tenemos otra referencia en la que lo que él dice es: los antiguos astrólogos, fíjense que ahora pasó de Aristóteles ahora a los astrólogos, los antiguos astrólogos dicen en la ciencia de la astrología una buena sapiencia, que el hombre cuando nace, luego en su nacencia, el signo en que nace le juzgan por sentencia. Entonces, antes habló de la naturaleza, según Aristóteles, ahora ya pasa a los astrólogos. Y según los astros, todo depende del signo en que nacemos. ¿Qué es lo que va a decir él? Un poco más adelante dice: muchos nacen en Venus, que lo más de su vida es amar a las mujeres, nunca se les olvida. Trabajan y afanan mucho sin medida, y los más no recaudan la cosa más querida. Afanan en el sentido de que se empeñan, ¿verdad? En este signo tal creo que yo nací, siempre pugné en servir dueñas que conocí. Dueñas es una manera de decirle a las mujeres en este libro, y como verán, aquí tenemos eh, otra defensa de la búsqueda del amor. Primero, porque naturalmente estamos inclinados a eso, según dice Aristóteles. Ahora, según el astro en el que se nace. Y él justamente nació en Venus, por lo tanto no pudo hacer otra cosa que servir dueñas. En ese signo nació él. Y luego tenemos una otra defensa. A ver si encuentro el texto.
Como dice el sabio, cosa dura y fuerte es dejar la costumbre, el hado y la suerte. La costumbre es otra, natura ciertamente, apenas no se pierde hasta que viene la muerte. Y porque es costumbre de mancebos usada querer siempre tener alguna enamorada, por haber solaz bueno del amor con amada, tomé amiga nueva, una dueña encerrada. Entonces aquí hay una otra defensa, que es la de la costumbre, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las razones que en principio deberían estar en las autoridades, cuando el libro comienza, que comienza hablando del buen amor, de acuerdo a lo que dice el Salmo, y donde las autoridades son las autoridades de los libros, del libro de los libros, cómo este texto, el libro de buen amor, se va deslizando hacia unas otras autoridades que ya no son ni textos bíblicos, ni textos de los padres de la iglesia, sino Aristóteles, los astros y la costumbre, ¿no? Cualquiera de estas fuentes, dice el arcipreste, explican el porqué de la búsqueda del amor. Y él lo que va a hacer es sistemáticamente buscar. Pero estamos hablando acá del amor humano. Y de un amor humano en el que el arcipreste no se comporta, eh, digamos que dentro de los cánones de la ortodoxia y busca matrimonio. En realidad no. Y a quienes va a pedir consejos es a Don Amor y a Doña Venus. Y ahí en los consejos de Amor y de Venus, fíjense quiénes, evidentemente las opciones no son hacia la línea de el amor idealizado o de la búsqueda del matrimonio, sino de la búsqueda del placer. Y ahí el texto se vuelve complejo, digamos, en cuanto a los distintos ejemplos que se dan y las referencias a las discursividades del amor que se presentan. Por lo que les decía hoy, y ya voy cerrando, es que la discursividad del amor, cuando hablamos del amor en la Edad Media, tiene muchísimas modulaciones y nos vamos a hacer un tiempo, si no la próxima, que quizás nos toca el tema de la muerte, en la siguiente, para dar cuenta por lo menos de dos líneas. La que habla del amor desde la perspectiva idealizada, esa que puede pensarse primeramente como el buen amor y luego decantar en un amor humano idealizado, y otra línea que se origina en la referencia al amor como deseo, y como deseo no, eh, digamos que controlado, sino lo contrario, ¿no? Y ahí uno de los textos a los que se remite como texto de autoridad es a Ovidio, no sé si lo han estudiado, pero justamente, eh, entonces hablamos de la línea ovidiana, que es una línea realista y que más que nada da cuenta de la unión sexual o de la búsqueda de un amor para que no establece la contención sexual, y otro que sí, que es el que después van a tomar los poetas provenzales, el Dolce Stil, y que va a llegar a lo que es el neoplatonismo en el Renacimiento. Así que bueno, muy sintético, pero tranquilos que vamos a profundizar en esto. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna consulta, estamos en hora. Profe, yo iba a consultar sobre como las actividades que hay en CREA, si tenemos que subirlas al foro. ¿Hay actividad? Hay como un tipo foros abiertos que tienen preguntas tipo con consignas. Ah, sí, no me había Sí, dado no, cuenta. no sé Perdonen, si lo subiste sin querer. Ah, ok. no era la intención. Capaz que me quedaron del curso que tenía y cuando les compartí todo, ¿no? Digo, si Ah, quieren, bien. yo encantada, pero bastante tienen, me parece. Sí los ayuda a pensar, por lo menos. Y si las Bien, hicieron y las quieren compartir, las leo con todo gusto. Pero no, por supuesto que no. Voy a revisar eso, no me di cuenta. Han sido unas semanas de intensidad que no había notado eso, pero lo voy a revisar, ¿sí, bien, Manuel? gracias. No, por favor. Yo Eh, tenía una consulta. sí, Lucy. No sé si al final del curso hay un cuestionario o algún ejercicio o trabajo como prueba. Yo no lo había pensado, esto es un acompañamiento y un poco suplir como lo hemos dicho,
la ausencia de literatura española, que cuando tengan la literatura española 1 para ustedes, que es la 2 para el plan anterior, bueno, hay unos ciertos conceptos que son necesarios para empezar a trabajar el año que viene. Entonces, son los que yo estoy tratando aquí de ir dejando sembrados, pero no había pensado en actividades. Yo les puedo dejar simplemente para que ustedes lo puedan pensar, puedan repasar, si en algún momento tienen ganas, si les ayuda con con la literatura universal, no tengo problema. Pero bueno, no es la intención de este curso que sea con evaluación, o por lo menos no se planteó así. Vieron que ustedes tienen ahí unos contenidos, pero no la idea de un trabajo final. Salvo que haya una necesidad de alguno de los docentes, de que haya una, capaz que, pero eso surgiría de sus cursos obligatorios, ¿verdad? Este es un curso de apoyo, de complemento, ¿está? Sí, sí, bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta o algún planteo. La próxima sí nos metemos en el universo de la muerte, digamos, o de las reflexiones sobre la muerte. Amor y muerte, digamos que son el pensamiento y la literatura en las que se reflexionan sobre el amor y la muerte, son muy importantes en este periodo. Por eso traté de tenerlas eh, planteadas, pero la del amor, que es quizá más compleja, la vamos a ir viendo dosificada, digamos, cuando trabajemos con romances y cuando trabajemos con Celestina. ¿Tá? Pero la próxima es las coplas por la muerte de su padre, me parece, que es así como está armado. Si necesitan o prefieren que cambiemos el orden con romances, me avisan y lo hacemos. ¿Tá? Ahora nos vemos el 19 de agosto, o sea, no tanto más allá. Eh, ¿Sí? Pero cualquier cosa me escriben. Así que bueno, muchas gracias. 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 Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Chao. Chao, chao.